Chequeamos las informaciones de tecnología con el ingeniero Morrison. Adelante, ingeniero. Muy buenas noches. Buenas noches, Elianta. Un saludo a toda nuestra audiencia y de que el Morrison para brindarle la perspectiva tecnológica de los principales acontecimientos noticiosos. Es muy importante a propósito de la situación que vivió el país con la empresa que detonó en el sector de villas agrícolas, que tengamos mucho cuidado al momento de utilizar un dispositivo móvil o celular en una estación de combustible, ya sea de gas, ya sea de gasolina, debido a que por diseño los dispositivos celulares no deberían de generar ningún tipo de emisión ni de estática ni de disipación de energía, pero ya hay múltiples estudios que fortalecen la hipótesis de que ya sea porque la batería esté averiada o por un daño en el diseño. Ustedes han visto baterías de celulares que han detonado o han explotado, así como también por la estática se puede generar un inicio de un incendio. Vamos a ver el triángulo que genera la combinación de elementos para que se produzca un fuego. Se llama triángulo del fuego. Está la fuente de oxígeno, la fuente de calor, que puede ser el celular o la estática que se acumule, y el combustible, que es lo que se está echando en una bomba de estación de combustible. Vamos a ver, como sabemos que las redes celulares funcionan a través del espectro radioeléctrico. Aunque usted no lo vea, cada vez que usted utiliza su celular hay ondas electromagnéticas que pueden generar el inicio de una detonación ante ciertas características. Por eso, cuando una persona está echando combustible, no debería tener el celular en uso tan cerca de la persona que lo está abasteciendo de combustible, porque ahí se pueden combinar esos elementos que vimos en el triángulo. Usted va acumulando energía estática en el celular cuando lo va manipulando, y puede ser que se dé algún roce y esto genere algún tipo de chispa, o también la misma frecuencia estática electromagnética puede generar ese tipo de detonación. Esto ya ha ocurrido, aunque no es frecuente. Lo que las estaciones de servicio de combustible buscan es evitar que ocurra. Incluso en este video tenemos una recreación de lo que ocurrió. Una persona se va tocando el celular en el bolsillo, toma el celular, comienza a hablar, cruza muy cerca de donde lo están abasteciendo de combustible, y miren lo que ocurre. Se conjugan los tres elementos del triángulo del fuego que vimos y comienza todo un proceso de fuego que puede terminar con una explosión de una estación de combustible, con una tragedia. Y aunque estos casos no son frecuentes, sí pueden ocurrir, han ocurrido en múltiples países del mundo, y lo que queremos lograr con esta explicación es que se siga manteniendo la normativa y cada uno de nosotros como usuario de los servicios de estaciones de servicio de combustible nunca utilicemos el celular mientras estemos cerca a la persona que nos está abasteciendo de cualquier tipo de combustible, para evitar una tragedia adicional en la República Dominicana. Le vamos a enviar el gráfico y todos los componentes que debe de tomar en cuenta de inmediato a través de las redes sociales de Noticias Telemicro, Telemicro 5. Pueden también seguirnos a través de todas nuestras redes sociales para que se mantenga al día en materia de tecnología. Nos identifica como ING Morrison. Sigan con nosotros, tenemos más noticias e informaciones aquí en Noticias Telemicro. Muchísimas gracias, ingeniero, por las informaciones. Seguimos. La Federación Dominicana de Comerciantes hizo un llamado a la Procuraduría y a la Policía a respetar los derechos de los empresarios, comerciantes y consumidores con la aplicación de la Ley 287-04 sobre prevención, supresión y limitación de ruidos nocivos y molestos que producen contaminación sonora. El abuso más grande es que cuando paran un vehículo y ven que tienen bocinas, automáticamente le incautan el vehículo, aún con las bocinas, con la música apagada. Por lo cual, eso es un abuso que se está ejerciendo contra los consumidores de equipos de audio, los cuales se compran en los autoadornos, empresas importadoras, centros comerciales, los cuales son todos miembros afiliados a la Federación Dominicana de Comerciantes. Abogan por la creación de una zona de tolerancia musical que no afecte el derecho de los demás ciudadanos de vivir sin contaminación sonora. Mientras los empresarios reiteran su preocupación por el rumbo que lleva el endeudamiento del país, el gobierno sostiene que es manejable y defiende el modelo económico. Es Mayra Ogando quien nos trae la información. Además del ritmo que lleva la deuda, los empresarios están preocupados por el destino que se le están dando a esos recursos.
Como empresarios seguiremos insistiendo en esto, o sea, lo que vemos es que hay un déficit que viene a través de los años. Nosotros hemos estado abogando porque la deuda que coja el país sea para pago de capital. Del lado del gobierno sostienen que la deuda es manejable. Además resaltan que el modelo económico del gobierno de Danilo Medina es líder en países del área. Estamos hoy siendo el líder de crecimiento, el modelo líder de crecimiento de toda América Latina, Centroamérica y Norteamérica. El ministro de Economía, aunque también dice que la deuda del gobierno la puede manejar, pero está consciente que tendrán que seguir tomando prestado. El problema es que hay un déficit fiscal, que el gobierno recauda menos ingresos que lo que gasta. Y si eso ocurre, siempre va a haber deuda. En cuanto a la curiosidad del país sobre una posible reelección de Danilo Medina, Peralta reitera que habrá que esperar. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, reveló este martes que el gobierno está interesado en vender en casi un 50% las acciones de Punta Catalina para el año 2019. Guerrero resaltó también que esto quedaría fuera del proyecto de ley que autoriza el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a la emisión y colocación de bonos de deuda pública de hasta 190.000 pesos. Hablamos de 190.000 millones de pesos, un artículo que pide autorización para vender acciones de empresas públicas por un monto de hasta el 5% de la deuda del sector público no financiero. Igual como el Estado vende cualquier activo, se vende y se somete al Congreso para pedir una aprobación. Exactamente igual. ¿Piensa someter para el año que viene? Eso esperamos. Si se vende el año que viene, se somete el año que viene. Donald Guerrero se refirió en estos términos luego de acudir a la Comisión de Hacienda del Senado en compañía del director general del presupuesto, Luis Reyes, para dar explicaciones sobre el proyecto de financiamiento del presupuesto general del Estado del año 2019. Bueno, y falleció la mañana de hoy el exdirector de Impuestos Internos, Juan Hernández. Su muerte se produjo en un hospital de Boston, en Estados Unidos, donde estaba ingresado desde hace 3 meses. Hernández fue pieza clave en los equipos económicos de las administraciones pledeístas, siendo el director de Impuestos Internos en el 2004 y en el 2012. Por complicaciones de salud, salió de la administración pública. Tras los comerciales, vea las declaraciones del ministro de Hacienda sobre las intenciones del gobierno con Punta Catalina. Luego de la pausa en tecnología le vamos a decir por qué es peligroso utilizar su dispositivo móvil o celular en una estación de combustible, qué puede ocurrir, qué puede desencadenar una explosión. No se pierda la explicación. Tras los comerciales, vea las declaraciones del ministro de Hacienda sobre las intenciones del gobierno con Punta Catalina. Luego de la pausa en tecnología le vamos a decir por qué es peligroso utilizar su dispositivo móvil o celular en una estación de combustible, qué puede ocurrir, qué puede desencadenar una explosión. No se pierda la explicación detallada después de esta pausa comercial.